29 años y todavía sin pareja, en el mundo de la manada Descanso Lunar. Ese simple hecho era suficiente para hacer invisible a una mujer. No importaba lo amable que fuera, no importaba lo mucho que trabajara, no importaba que hubiera pasado toda su vida dándolo todo a gente que nunca le dio las gracias. Su nombre era Evelyn Nelson, y en la noche en que comienza esta historia, estaba de pie al borde de un salón de baile lleno de luz dorada. Estaba rodeada de personas que compartían su sangre, pero que nunca la habían hecho sentir como parte de la familia. El salón de baile de la manada Descanso Lunar resplandecía. Esa noche, candelabros de cristal colgaban del techo como cascadas de luz congeladas. Largas mesas estaban cubiertas de seda blanca y bandejas de plata. Los miembros de la manada, con sus mejores galas, se movían por la sala, riendo, bebiendo y celebrando otro año de paz y fortaleza. Evelyn estaba de pie cerca de la pared, con un sencillo vestido gris, observando a todos los demás brillar. Al otro lado de la sala, su hermana menor, Scarlett, se rió tan fuerte que varias cabezas se giraron. Scarlett tenía 26 años, era hermosa y nunca dejaba que nadie lo olvidara. Levantó su copa hacia Evelyn con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A estas alturas, dijo Scarlett, su voz se oía fácilmente por encima de la música. Padre debería nombrar a Evelyn como la cuidadora permanente de la guardería. Es tan buena con los niños. Quizás eso es todo lo que la diosa de la luna planeó para ella. Las risas se extendieron entre los invitados cercanos. Evelyn sintió que su cara se calentaba. Mantuvo la mirada baja, mirando al suelo, al patrón del mármol, a cualquier cosa menos a las caras a su alrededor. Se dijo a sí misma que no importaba. Se lo decía cada vez, pero todavía le dolía. Entonces Grace, la menor de las 3 hermanas, se levantó de su asiento. Tenía 24 años, con el pelo dorado recogido en elegantes rizos, y en su muñeca llevaba un brazalete que atrapaba la luz del candelabro y la reflejaba en 100 direcciones. «Oh, Evelyn», dijo Grace dulcemente acercándose. «Casi lo olvido. Aún no has visto mi regalo de emparejamiento», y extendió la muñeca. El brazalete era de plata, con suaves piedras de luna azules que parecían brillar desde dentro. Varias de las lobas cercanas jadearon suavemente. «Mi pareja viajó a 3 territorios diferentes para encontrar estas piedras», dijo Grace, girando la muñeca para que la luz danzara sobre ella. Dijo que nada menos sería suficiente para mí. Sonrió, y no había nada de amabilidad en su sonrisa. Aunque supongo, añadió, inclinando la cabeza. «Los regalos de emparejamiento son bastante desconocidos para ti, Evelyn. A veces lo olvido». La risa que siguió fue más fuerte esta vez. Las manos de Evelyn se apretaron a sus costados. Pensó en los años que había pasado ayudando en silencio a esta manada. Los niños Omega a los que había vendado. Los ancianos con los que se había sentado durante largas noches cuando tenían miedo. Las innumerables pequeñas bondades que nadie en esta sala había notado, porque la bondad no era el tipo de regalo que brillaba bajo los candelabros. Abrió la boca, sin saber qué iba a decir, cuando una voz profunda interrumpió en la sala. «Todas mis hijas han traído orgullo a la manada Descanso Lunar». El alfa Christopher Nelson estaba en la mesa principal, con la copa en alto, sus anchos hombros erguidos. Su rostro era la misma máscara severa de siempre. La sala se silenció para escucharlo, como siempre lo hacía. «Scarlett ha asegurado una alianza con los guerreros de Riverbend», dijo. «Grace pronto se casará con el linaje Hartwell, una de las familias más fuertes de los territorios del oeste. Ambas uniones fortalecerán a esta manada por generaciones». Hizo una pausa. Sus ojos recorrieron la sala y se posaron en Evelyn. «Excepto una», dijo. Las palabras fueron suaves, pero cayeron como piedras en agua tranquila. El salón de baile quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia Evelyn. Sintió un calor subir a su rostro y luego desaparecer con la misma rapidez, dejándola fría. 29 años, todavía sin pareja. Y ahora frente a todos, su propio padre acababa de confirmar lo que toda la manada ya susurraba sobre ella, que era el fracaso de la familia, la hija que la diosa de la luna había olvidado. Evelyn apartó lentamente su silla. Sentía las piernas temblorosas, pero se obligó a ponerse de pie, se obligó a mantener la barbilla en alto,
incluso cuando su visión se nublaba en los bordes. No lloraría, no aquí, no delante de ellos. Dio un paso hacia la puerta, y entonces las enormes puertas del otro extremo del salón se abrieron de golpe. El aire frío de la noche entró de golpe, trayendo el aroma de pino y lluvia lejana. Primero entró una fila de guerreros, vestidos con uniformes azul marino oscuro con adornos plateados. Sus posturas eran perfectamente rectas, sus rostros tranquilos y alertas, de la forma en que solo los soldados más disciplinados podían mostrarse. Detrás de ellos llegó una voz profunda y autoritaria que llenó cada rincón del salón. Su Majestad, el rey Alpha Jackson Carter. Por un instante, nadie se movió. Luego, todo el salón se puso de pie como uno solo. Una ola de seda, terciopelo y suspiros. Cada miembro de la manada se inclinó profundamente. Evelyn, todavía congelada a medio camino entre su silla y la puerta, se encontró de pie, apartada de la multitud que se inclinaba. Su camino hacia la salida estaba repentinamente bloqueado por el hombre que todo el reino temía y respetaba por encima de todos. Ella aún no lo sabía, pero todo en su vida estaba a punto de cambiar. Para entender lo que significaba este momento, hay que retroceder. No mucho, solo lo suficiente para entender quién era realmente Evelyn Nelson. Detrás de la humillación, detrás de los susurros, detrás de 29 años en los que le dijeron que no era suficiente. Evelyn había crecido en la manada Descanso Lunar, la mayor de las 3 hijas del Alpha Christopher Nelson y su difunta esposa, Margaret. Margaret había muerto cuando Evelyn tenía solo 12 años, dejando atrás a 3 niñas y un padre que enterró su dolor bajo el deber y la disciplina. Desde ese día, Evelyn se convirtió en algo que la manada necesitaba, pero nunca celebraba: la constante. Mientras Scarlett y Grace crecían rodeadas de atención, admiradas por su belleza y su encanto, Evelyn asumió en silencio el papel que su madre había dejado. Aprendió que familias Omega necesitaban comida extra durante los meses fríos. Aprendió a calmar a un niño asustado durante una tormenta. Aprendió a sentarse junto a un miembro anciano de la manada en sus últimos días, sosteniendo su mano para que no estuvieran solos. Nadie le pidió que hiciera estas cosas. Simplemente las hacía porque alguien tenía que hacerlo y porque sentía que era lo correcto. Pero la bondad en la manada Descanso Lunar no era una moneda de cambio. El estatus lo era, la belleza lo era, y sobre todo, una pareja lo era. Se esperaba que cada loba de la manada encontrara a su pareja al llegar a la mayoría de edad. El vínculo era sagrado, un reconocimiento de la propia diosa de la luna, que marcaba a 2 almas como pertenecientes la una a la otra para siempre. Para la mayoría de los lobos, esto sucedía de forma natural a finales de su adolescencia o principios de sus 20s. Un aroma que de repente se volvía inolvidable. Una atracción en el pecho que no se podía ignorar. Una voz que se sentía como volver a casa. Evelyn había sentido esa atracción una vez, pero volveremos a eso. Por ahora, imagina a Evelyn a los 29 años, moviéndose por los pasillos de la finca Nelson como un fantasma que todos podían ver, pero que nadie miraba de verdad. Durante las reuniones de la manada, los lobos visitantes a menudo la confundían con una sirvienta. Llevaba ropa sencilla, cargaba bandejas, rellenaba bebidas, se aseguraba de que los omegas tuvieran suficiente comida antes de que los lobos de mayor rango se dieran cuenta de que tenían hambre. Cuando alguien preguntaba quién era, la respuesta solía ser un gesto descuidado de la mano y un rápido: «Oh, esa es solo Evelyn, la mayor de Christopher, solo Evelyn». Su padre había dejado de mirarla con calidez hacía mucho tiempo. No es que fuera cruel, no directamente, simplemente la trataba como una obligación que ya había aceptado que no podía arreglar. Elogiaba la belleza de Scarlett, elogiaba el encanto de Grace. Cuando se trataba de Evelyn, elogiaba su utilidad de la misma manera que podría elogiar una cerca bien construida o un caballo fiable. Evelyn maneja bien la casa, decía, cuando se veía obligado a mencionarla. La manada captó su tono, como siempre lo hacen las manadas. Si el alfa no valoraba a su propia hija, ¿por qué debería hacerlo alguien más? A medida que los susurros crecían, 25 y sin pareja, 27 y sin pareja, 29 y sin pareja.
Algunos lo llamaban mala suerte, otros, más cruelmente, lo llamaban una señal, una prueba de que algo andaba mal con ella. Que la propia diosa de la luna había mirado a Evelyn Nelson y había decidido que no valía la pena emparejarla con nadie. Evelyn lo oía todo. Lo oía en las voces bajas en las reuniones, en las miradas de reojo, en la lástima disfrazada de preocupación. Pobre Evelyn, qué pena, de verdad. Es bastante amable, supongo, pero la amabilidad no te mantiene caliente por la noche. Con los años, había aprendido a seguir adelante, a mantener las manos ocupadas, a sonreír educadamente y a desaparecer en la siguiente tarea antes de que alguien pudiera decir algo más que le pesara en el pecho durante días. En la mañana en que esta historia realmente comienza, Evelyn se despertó antes del amanecer, como siempre. Se vistió en silencio, se recogió el pelo oscuro y bajó a las cocinas, donde el personal ya se preparaba para el día. «Buenos días, señorita Evelyn», dijo Marta, la cocinera jefe, sin levantar la vista del pan que estaba amasando. «Buenos días, Martha. ¿Necesitas ayuda?» Martha sonrió con el tipo de sonrisa cálida y real que Evelyn rara vez recibía en otras partes de la finca. «Siempre, querida. Los representantes de Hartwell llegan hoy para finalizar las cosas con la señorita Grace. Tu padre quiere que todo esté perfecto». Evelyn asintió y se arremangó. Mientras trabajaba, amasando, revolviendo ollas, llevando bandejas, podía oír al resto de la casa despertarse. La voz de Scarlett llamando a su doncella, Grace tarareando una melodía feliz mientras se probaba vestidos para la visita de los Hartwell. Los pesados pasos de su padre dirigiéndose a su estudio. Nadie llamó a Evelyn. Nadie la necesitaba para nada más que el trabajo en sí. A media mañana, la finca estaba llena de movimiento. Los sirvientes pulían la plata. Los guardias se erguían más en sus puestos. El carruaje de la familia Hartwell subió por el largo camino de entrada, y Grace salió corriendo a recibirlos, radiante de emoción. Evelyn observó desde una ventana lateral cómo Grace era envuelta en un cálido abrazo por su futura suegra, cómo se intercambiaban regalos, cómo las risas llenaban el patio delantero. Se sentía feliz por Grace. De verdad que sí. Cualquiera que fuera el resentimiento que había crecido en Evelyn a lo largo de los años, nunca había dejado que se convirtiera en amargura hacia sus hermanas. Ellas, después de todo, solo vivían la vida que se les había dado. Una vida donde el amor y el estatus llegaban fácilmente, casi como por derecho. No era su culpa que la vida de Evelyn hubiera sido diferente. Esa noche, mientras la casa se preparaba para una cena de celebración con los Hartwell, Evelyn ayudó a poner la mesa, arregló las flores y se aseguró de que los sirvientes más jóvenes, muchos de ellos niños omega acogidos por la manada tras perder a sus familias, comieran antes de que comenzara el festín. Una de ellas, una niña pequeña llamada Ivy, de no más de 7 años, tiró de la manga de Evelyn. «Señorita Evelyn», susurró Ivy, «¿habrá otro baile de la manada pronto?» Martha dijo que podría haberlo. Evelyn se arrodilló al nivel de Ivy y sonrió. «Habrá el baile anual de la manada en unas pocas semanas. ¿Te gustaría venir a ver el baile?» Los ojos de Ivy se iluminaron. «¿Podría? No veo por qué no», dijo Evelyn suavemente. «Me aseguraré de ello». Era algo tan pequeño, una pequeña promesa a una niña pequeña, pero era el tipo de cosa pequeña sobre la que Evelyn había construido toda su vida. Momentos en los que podía hacer el mundo de otra persona un poco más brillante, aunque el suyo permaneciera oscuro. No sabía, mientras hacía esa promesa, que el baile de la manada, del que acababa de hablar, lo cambiaría todo. No solo para ella, sino para todo el reino. Toda persona que parece haber renunciado al amor tiene en su pasado una razón. Para Evelyn, esa razón tenía un nombre: Ryan Mitchell. Hace 10 años, cuando Evelyn tenía 19, Ryan era un joven guerrero en la guardia fronteriza de la manada Descanso Lunar. Fuerte, constante y amable de una manera que le recordaba a Evelyn la forma en que ella intentaba tratar a los demás. Él se fijó en ella mucho antes de que ella se fijara en él. Encontraba pequeñas excusas para pasar por las cocinas cuando ella trabajaba, se ofrecía a llevar cestas pesadas, se quedaba después de los entrenamientos solo para hablar con ella unos minutos más. Al principio, Evelyn había sido cautelosa. Era la hija del alfa, después de todo,
aunque en su propia casa la trataran como poco más que personal doméstico. Sabía lo complicadas que podían volverse las cosas. Pero Ryan fue paciente. Nunca presionó. Simplemente seguía apareciendo. Seguía siendo constante. Seguía haciéndola reír en días en que la risa parecía imposible. Lenta y cuidadosamente, Evelyn se permitió enamorarse de él. Durante casi 2 años, compartieron algo que para Evelyn fue el primer calor real que había conocido desde la muerte de su madre. Momentos robados junto a los campos de entrenamiento. Largos paseos por el borde del territorio de la manada, donde los árboles se abrían para revelar las estrellas. Conversaciones tranquilas sobre el futuro. Un futuro en el que, de alguna manera, las cosas podrían ser diferentes. Todos a su alrededor comenzaron a susurrar de una manera diferente a los susurros a los que Evelyn estaba acostumbrada. Susurros esperanzadores. Muchos en la manada creían que la diosa de la luna pronto los revelaría como verdaderas parejas. Parecía obvio para todos los que los veían juntos. La forma en que los ojos de Ryan seguían a Evelyn por una habitación, la forma en que los hombros de Evelyn se relajaban cada vez que él estaba cerca. Pero el vínculo nunca llegó. No importaba cuán profundamente se quisieran, no importaba lo correcto que se sintiera, la marca de un verdadero vínculo de pareja, esa atracción innegable, ese reconocimiento de la diosa de la luna, nunca apareció entre ellos. Evelyn se dijo a sí misma que no importaba. Muchos lobos construían vidas felices juntos sin el vínculo de pareja. El amor real, el que se construye a través de años de elegirse mutuamente, era su propio tipo de milagro. Su padre no lo veía de esa manera. Cuando Christopher Nelson se enteró de la relación, su respuesta fue inmediata y final. «Es un guardia fronterizo», dijo, con voz plana. «No tiene estatus, ni un apellido que valga la pena mencionar, y ningún vínculo que te una a él. No permitiré que mi hija desperdicie el futuro que le queda en un hombre como ese». Evelyn había discutido, una de las únicas veces en su vida que realmente le había levantado la voz a su padre. Le dijo que Ryan la hacía feliz, que la felicidad debería contar para algo. Christopher simplemente la miró como se mira un problema que necesita ser resuelto. La felicidad, dijo, no fortalece a una manada. En un mes, Ryan fue reasignado. No despedido directamente, eso habría causado demasiadas preguntas, sino transferido a un puesto fronterizo distante. Uno de los puestos más peligrosos y remotos en el territorio de descanso lunar. La noche antes de irse, Ryan encontró a Evelyn cerca de los campos de entrenamiento, en el mismo lugar donde habían pasado tantas noches juntos. «Volveré por ti», le dijo, tomando sus 2 manos entre las suyas. «No me importa lo que diga tu padre. Dame tiempo para demostrar mi valía, para construir algo que él no pueda discutir, y entonces volveré». Evelyn había asentido, con lágrimas en los ojos, y le hizo prometer que escribiría. Y escribió. Durante los primeros meses, las cartas llegaban regularmente, llenas de pequeños detalles sobre su nuevo puesto, los lobos con los que servía, la tranquila esperanza de que un día todo esto valdría la pena. Luego las cartas se hicieron más escasas. Luego se detuvieron. Meses después, la noticia llegó a la manada Descanso Lunar a través de canales oficiales. Había habido un ataque de renegados en el puesto fronterizo. Se habían perdido varios guardias. El nombre de Ryan Mitchell estaba en la lista de los que habían desaparecido durante el caos. No confirmado muerto, pero tampoco encontrado. Evelyn recordaba exactamente dónde estaba cuando escuchó la noticia. Recordaba cómo el suelo pareció inclinarse bajo sus pies, cómo el sonido pareció desvanecerse durante varios largos segundos. Había esperado, durante meses, luego años. Una pequeña parte de ella se había aferrado a la palabra desaparecido, en lugar de muerto. Se había dicho a sí misma que Ryan era demasiado constante, demasiado fuerte, para simplemente desvanecerse. Pero nunca llegó ninguna otra noticia. Finalmente, Evelyn dejó de esperar. No porque dejara de importarle, sino porque la espera se había convertido en su propio tipo de herida, una que se reabría un poco más cada día. A partir de ese momento, algo en Evelyn se cerró silenciosamente. No se volvió fría. Nunca pudo lograr eso, no con la forma en que estaba hecha. Pero dejó de esperar que el amor fuera parte de su historia. Dejó de imaginar un futuro con alguien a su lado.
Redirigió todo ese calor, todo ese cuidado que una vez había volcado en Ryan, hacia todos los que la rodeaban. Los niños Omega, los miembros ancianos de la manada, cualquiera que necesitara amabilidad y no tuviera dónde más encontrarla. Era, a su manera, una forma de supervivencia. Mientras tanto, la vida siguió para sus hermanas como siempre. Scarlett encontró a su pareja a los 22 años, un guerrero de la manada Riverbend, fuerte y ambicioso, con un apellido que hizo que Christopher Nelson prácticamente brillara de aprobación. Su vínculo había sido instantáneo, innegable, celebrado con una ceremonia que duró 3 días. Grace, siempre ansiosa por seguir los pasos de su hermana mayor, había sido emparejada a través de un cuidadoso acuerdo con la familia Hartwell. No un verdadero vínculo de pareja, sino una alianza estratégica que su padre consideraba igual de valiosa. Grace había aceptado el acuerdo con entusiasmo, atraída tanto por la riqueza y el estatus de la familia Hartwell como por el encanto de su prometido. Ambas hermanas, a su manera, se volvieron más seguras con cada año que pasaba, más seguras de su lugar en el mundo. Y quizás, inevitablemente, más despectivas con la hermana que no tenía ni vínculo, ni pareja, ni perspectivas de ningún tipo. No es que Scarlett y Grace fueran monstruos. Si les hubieras preguntado a cualquiera de ellas, probablemente habrían insistido en que amaban a su hermana. De esa manera distante en que la gente ama a los miembros de la familia que han dejado de ver de verdad. Pero la crueldad no siempre requiere odio. A veces solo requiere comodidad. La comodidad de creer que tu propia buena fortuna dice algo sobre tu valía y que la mala suerte de otra persona dice algo sobre la suya. Así pasaron los años. Evelyn cumplió 25, luego 27, luego 29. Cada cumpleaños acompañado de un poco más de lástima, un poco más de juicio susurrado, un poco más de la decepción apenas disimulada de su padre. Y cada año llegaban las invitaciones al baile anual de la manada, y cada año Evelyn asistía. No porque lo disfrutara, sino porque se esperaba de ella, y porque en algún pequeño rincón de su corazón, que rara vez se permitía examinar, todavía esperaba que tal vez, solo tal vez, este año fuera diferente. Este año, finalmente lo fue, pero no de la manera que Evelyn podría haber imaginado. Mientras Evelyn vivía tranquilamente dentro de los muros de la manada Descanso Lunar, muy al norte, en la gran capital que gobernaba sobre todos los territorios de la tierra, se vivía una vida muy diferente. El rey Alpha Jackson Carter gobernaba sobre todas las manadas. Cada alfa le respondía. Cada territorio se inclinaba ante su autoridad. Había heredado la corona a una edad temprana, tras la repentina muerte de su padre, y había pasado los años desde entonces, demostrando una y otra vez que era más que capaz de sostenerla. Era respetado, temido incluso por aquellos que habían visto lo que les sucedía a los enemigos, lo suficientemente tontos como para poner a prueba el territorio de Carter. Y era, según todas las apariencias, exactamente lo que un rey debería ser. Fuerte, decidido, intocable. También era, aunque casi nadie lo hubiera adivinado, profundamente solitario. Años antes de que la corona se asentara por completo sobre sus hombros, Jackson había amado a alguien. Su nombre no importa mucho para esta historia. Lo que importa es lo que ella le enseñó. Había sido hermosa, encantadora e infinitamente atenta, al menos atenta a él. Fue solo después de que su relación había avanzado lo suficiente que Jackson descubrió la verdad. Ella se había estado posicionando durante meses, trabajando para asegurar la influencia de su familia dentro del reino a través de su conexión con él. El afecto había sido lo suficientemente real en la superficie, pero por debajo siempre había sido un cálculo. Cuando Jackson terminó las cosas, ella ni siquiera fingió tener el corazón roto. ¿De verdad pensaste?, había dicho, casi divertida, que alguien como yo se enamoraría de alguien como tú, con o sin corona. La corona siempre fue el punto, Jackson. No fue la traición más cruel del mundo. Comparado con las cosas que los reyes a lo largo de la historia habían sobrevivido, era casi mundano, pero dejó una marca. A partir de ese momento, Jackson abordó cada relación, cada interacción en realidad, con una especie de cálculo silencioso propio. Asumía,
hasta que se demostrara lo contrario, que cualquiera que quisiera estar cerca de él quería algo de él: estatus, protección, influencia, una conexión con la corona. No se equivocaba. La mayoría de las veces, sus consejeros, naturalmente, tenían opiniones sobre su vida romántica o la falta de ella. Un rey sin una luna era, a sus ojos, un rey incompleto. Le traían informes de hijas elegibles de familias poderosas de todos los territorios. Organizaban presentaciones, cenas, reuniones, todo cuidadosamente diseñado para parecer casual, mientras era todo lo contrario. Jackson soportaba estos esfuerzos con la paciencia de un hombre que había aprendido hace mucho tiempo que algunas batallas no valían la pena librarlas directamente. Asistía a las reuniones. Era educado. Bailaba cuando era necesario. Y luego regresaba a sus aposentos solo. Noche tras noche, año tras año, mientras sus consejeros se desesperaban en silencio. No puede gobernar para siempre sin un heredero. Su Majestad, su consejero más cercano, un lobo mayor llamado Aaron, le dijo una noche, no por primera vez. «Soy consciente, Aaron», respondió Jackson, sin levantar la vista de los informes en su escritorio. «El baile de la manada Descanso Lunar es en 3 semanas. El alfa Christopher Nelson tiene 3 hijas en edad de casarse. 2 ya están emparejadas, pero la mayor permanece soltera. Podría valer la pena. Asistiré al baile porque sería un insulto político no hacerlo», dijo Jackson, interrumpiéndolo. «Más allá de eso, Aaron, no hago promesas». Aaron suspiró, pero no dijo nada más. Había aprendido con los años cuándo presionar y cuándo retirarse. En privado, Jackson esperaba que el baile de la manada Descanso Lunar fuera exactamente como cualquier otra reunión a la que había asistido en la memoria reciente. Una gran sala llena de gente interpretando felicidad para su beneficio. Hijas desfilando con sus mejores vestidos, cada una perfectamente equilibrada, perfectamente encantadora, cada una calculando exactamente qué tan cerca podían llegar a él sin parecer demasiado ansiosas. Esperaba pararse cerca de la cabecera de la sala, intercambiar palabras educadas con el Alfa Nelson, bailar con 1 o 2 hijas por obligación y marcharse tan pronto como la etiqueta lo permitiera. No tenía idea, ninguna en absoluto, de que dentro de ese salón de baile había una mujer a la que le habían dicho toda su vida que no valía nada. No tenía idea de que estaba a punto de conocer a alguien que nunca, en todos sus años, había intentado acercarse a él por ninguna razón, porque ni siquiera sabía hasta el momento en que se abrieron las puertas que él vendría. Pasaron 3 semanas. Los consejeros de Jackson prepararon los arreglos de viaje, los regalos de buena voluntad que se presentarían a la familia Nelson, el cuidadoso lenguaje diplomático para cada posible interacción. Jackson empacó para el viaje con la misma falta de entusiasmo que ponía en la mayoría de las obligaciones sociales. Se dijo a sí mismo que esta sería una noche más que soportar, una sala más llena de extraños tratando de ganar algo de él. Había dejado de creer en algún momento que cualquier sala pudiera albergar a alguien que simplemente existiera, sin querer nada a cambio. Estaba a punto de descubrir que estaba equivocado. El viaje al territorio de Descanso Lunar duró 2 días. Jackson pasó la mayor parte en silencio, revisando informes, escuchando a medias las actualizaciones de Aaron sobre el panorama político de la región. «La familia Nelson ha construido una manada respetable», dijo Aaron, hojeando una carpeta de notas mientras su carruaje avanzaba por el camino del bosque. «Fronteras fuertes, relaciones comerciales saludables. El Alfa Christopher es ambicioso, ansioso por fortalecer los lazos con la corona. Ya ha arreglado matrimonios para 2 de sus hijas. Scarlett, la segunda, emparejada con un guerrero de Riverbend. Grace, la más joven, destinada a casarse con la línea Hartwell. ¿Y la mayor?», preguntó Jackson, principalmente por costumbre, sus ojos todavía en el informe en sus manos. Aaron revisó sus notas. Evelyn, 29 años, sin pareja, sin compromiso. Los registros dicen que gestiona gran parte de las operaciones diarias de la casa. Jackson hizo un pequeño sonido de reconocimiento y pasó la página de su informe. La información no significaba nada para él. Solo otro nombre en una larga lista de nombres adjuntos a una familia que conocería, con la que intercambiaría cumplidos y de la que probablemente nunca volvería a pensar.
No tenía forma de saber que este nombre, Evelyn, en cuestión de días, sería el único nombre en el que podría pensar. A medida que el carruaje se acercaba al territorio de descanso lunar, el bosque se abrió para revelar la finca en la distancia. Grande, pero más pequeña que los palacios a los que Jackson estaba acostumbrado. Ya se estaban encendiendo faroles a lo largo de los caminos, en preparación para el baile de la noche. «Han hecho un esfuerzo considerable», observó Aaron, mirando por la ventana. «Siempre lo hacen», dijo Jackson, con voz plana. Se recostó en el asiento y cerró los ojos durante el resto del viaje, preparándose para otra noche de actuación, la suya y la de todos los demás. Para lo que no se preparó fue para la amabilidad real, la que no actúa para nadie, la que existe simplemente porque siempre ha existido. Aún no sabía que estaba a punto de encontrarla, pero en unas pocas horas, en un salón de baile lleno de luz dorada y sonrisas ambiciosas, el rey Alpha Jackson Carter iba a entrar en una habitación sin esperar nada, y salir de ella, habiéndolo encontrado todo. El salón de baile de la manada Descanso Lunar nunca había lucido más impresionante. Largos estandartes colgaban de los altos techos, de color azul oscuro y plata, los colores de la familia Nelson. Las mesas estaban dispuestas a lo largo de las paredes, cubiertas de seda blanca y apiladas con comida preparada durante días de trabajo. Los músicos afinaban sus instrumentos en una esquina, listos para llenar la sala de música en el momento en que la noche comenzara oficialmente. Los invitados comenzaron a llegar a última hora de la tarde, miembros de la manada de Descanso Lunar, junto con representantes de territorios vecinos, todos vestidos con sus mejores galas. El aire zumbaba con conversaciones, con ese tipo de emoción particular que proviene de saber que algo importante podría suceder esta noche, aunque nadie pudiera decir exactamente qué. Ya se había corrido la voz de que el propio Rey Alpha asistiría. Para las hijas solteras de Descanso Lunar y los territorios circundantes, esta noticia había transformado un evento ya significativo en algo completamente diferente. Cada joven loba que tuviera alguna pretensión de estatus había pasado las últimas 3 semanas preparándose. Vestidos nuevos encargados, peinado y maquillaje planeados hasta el más mínimo detalle, cada posible ventaja considerada y reconsiderada. Scarlett y Grace, a pesar de estar ya emparejadas, no eran inmunes a la emoción. Había un cierto prestigio, después de todo, en simplemente ser notada por el Rey Alpha, en ser vista bailando con él, aunque fuera brevemente, incluso como una formalidad. Era el tipo de cosa de la que se hablaría durante meses. ¿Crees que bailará con todas?, preguntó Grace, girando frente al espejo de su habitación, examinando el profundo vestido esmeralda que había elegido para la noche. No puede bailar con todas, respondió Scarlett, ajustándose su propio vestido, un rico borgoña que complementaba su cabello oscuro. Pero bailará con algunas. El truco es asegurarse de que te note antes de que haya bailado con demasiadas otras. Después del tercer baile más o menos, los reyes se aburren. ¿Cómo sabes eso? Scarlett sonrió a su propio reflejo. Yo sé cosas. Al final del pasillo, en una habitación mucho más pequeña, Evelyn también se estaba preparando, aunque con considerablemente menos alboroto. Había elegido un vestido sencillo de color gris suave, el mismo color que usaba en la mayoría de las ocasiones formales. Estaba bien hecho, era modesto y completamente anodino. Había aprendido con los años que destacar en reuniones como esta solo invitaba a más comentarios, más comparaciones, más recordatorios de todo lo que no era. Era mejor simplemente pasar desapercibida. Ser útil, ser, como su padre había dicho una vez, alguien que manejaba bien las cosas. Mientras terminaba de atarse el pelo, llamaron suavemente a la puerta. «Señorita Evelyn», era la voz de Martha. «Los representantes de Hartwell necesitan manos extra en la cocina antes de que comience el servicio. ¿Le importaría?» «Por supuesto que no», dijo Evelyn, ya moviéndose hacia la puerta. «Iré ahora mismo». Así fue como Evelyn pasó la primera parte de la noche, no en el salón de baile disfrutando de la música, sino en las cocinas y pasillos detrás de él, asegurándose de que todo funcionara sin problemas. Revisó los preparativos de la comida. Se aseguró de que el personal Omega hubiera comido algo antes de que comenzara la larga noche de servicio. Encontró a la pequeña Ivy vestida con su mejor ropa,
aunque sencilla, asomándose por una puerta al salón de baile. ¿Ya es hora?, susurró Ivy. Casi, susurró Evelyn de vuelta, arrodillándose a su lado. Quédate cerca de Martha, y podrás mirar desde un lado una vez que comience el baile. Lo prometí. ¿Recuerdas? Ivy asintió con entusiasmo, prácticamente vibrando de emoción. Para cuando Evelyn finalmente entró en el salón de baile, la sala ya estaba llena. Los músicos tocaban una melodía animada. Las parejas se movían por la pista con pasos ensayados. Las risas y las conversaciones llenaban cada rincón. Evelyn encontró un lugar tranquilo cerca de la pared, no lejos de donde el personal más joven se había reunido para mirar, y se permitió una pequeña sonrisa mientras observaba la cara de Ivy iluminarse ante la vista encadenada de los bailarines. Por un momento, fue casi pacífico. Entonces escuchó su nombre. «Evelyn, ahí estás». Scarlett se acercó, copa en mano, su vestido borgoña capturando la luz maravillosamente. A su lado, Grace se ajustaba el brazalete, el mismo que había presumido semanas antes, para que atrapara la luz del candelabro. «Nos preguntábamos dónde te habías metido», dijo Scarlett, aunque su tono sugería que no había estado buscando mucho. «¿Escondida en las cocinas de nuevo?» «Alguien tenía que asegurarse de que todo estuviera listo», dijo Evelyn simplemente. «Por supuesto», dijo Scarlett, intercambiando una mirada con Grace. «Alguien siempre tiene que hacerlo, ¿no? Y siempre eres tú». Grace se rió tontamente. Evelyn no dijo nada. Hacía mucho que había aprendido que responder solo daba a estos momentos más vida de la que merecían. Al otro lado de la sala, el alfa Christopher Nelson estaba cerca de la mesa principal, enfrascado en una conversación con varios alfas visitantes, su postura rígida con ese tipo de tensión particular que conlleva organizar un evento tan importante. De vez en cuando, sus ojos recorrían la sala, comprobando que todo estuviera en orden. La comida, la música, sus hijas. Cuando su mirada se posó brevemente en Evelyn, de pie en silencio cerca de la pared con su sencillo vestido gris, algo parpadeó en su rostro. No era calidez. Era algo más cercano a una leve irritación, rápidamente disimulada mientras su atención se desviaba. Evelyn apartó la vista antes de que él pudiera ver que se había dado cuenta. La noche continuó. Más bailes, más risas, más copas levantadas en brindis por alianzas y futuros, y la fuerza de la manada, descanso lunar. Y entonces, cerca del borde de la pista de baile, sucedió algo en lo que Evelyn pensaría durante mucho tiempo, aunque en el momento pareció algo tan pequeño. Una joven niña Omega, no mayor de 5 o 6 años, se había acercado demasiado a las parejas que bailaban, hipnotizada por los vestidos arremolinados y las luces brillantes. Tropezó con el dobladillo de su propio vestido y cayó con fuerza sobre el suelo de mármol, soltando un grito de sorpresa. Por un momento, nadie se movió. Los bailarines cercanos apenas miraron hacia abajo, rodeando con cuidado el pequeño obstáculo sin verla realmente. Algunos invitados fruncieron el ceño ante la interrupción, como si el llanto de la niña fuera simplemente un ruido inconveniente. Evelyn ya se estaba moviendo. Cruzó la pista rápidamente, arrodillándose junto a la niña antes de que nadie más se hubiera dado cuenta de lo que había sucedido. «Oye, ¿estás bien?», dijo Evelyn en voz baja, ayudando suavemente a la niña a sentarse. La rodilla de la niña estaba raspada, se veía un pequeño hilo de sangre, y su labio inferior temblaba mientras las lágrimas brotaban. «Me duele», susurró la niña. «Lo sé. Déjame ver». Evelyn examinó cuidadosamente el raspón. Menor. Nada serio, pero claramente le dolía. Sacó un pequeño pañuelo del bolsillo de su vestido. Siempre llevaba uno, una vieja costumbre de años de atender rodillas raspadas y narices moqueantes, y lo presionó suavemente contra la herida. «Ahí está», dijo Evelyn en voz baja. «Ya pasó lo peor. Fuiste muy valiente». La niña sorbió por la nariz, y luego logró una pequeña sonrisa temblorosa. «¿Quieres sentarte con mi amiga Ivy un rato?», preguntó Evelyn. «Está justo ahí, y creo que le encantaría tener compañía mientras mira el baile». La niña asintió, y Evelyn la ayudó suavemente a ponerse de pie, llevándola a donde Ivy y los otros niños miraban desde un lado. Se aseguró de que la niña estuviera cómodamente sentada, dijo unas cuantas palabras suaves más,
y luego, satisfecha, se enderezó para volver a su lugar cerca de la pared. Todo el momento había durado menos de 2 minutos. Lo que Evelyn no sabía era que alguien había estado observando cada segundo. El rey Alpha Jackson Carter había llegado poco antes, su entrada marcada por el anuncio formal, la multitud inclinándose, el breve intercambio de saludos con el Alpha Christopher Nelson. Había tomado su lugar cerca de la cabecera de la sala, exactamente como se esperaba, preparado para soportar la noche con la misma paciencia practicada que aplicaba a cada reunión como esta. Había estado observando la sala como siempre lo hacía, evaluando, catalogando, notando qué familias posicionaban a sus hijas dónde, qué conversaciones se realizaban para su beneficio, qué sonrisas eran reales y cuáles calculadas. Era, francamente, agotador. Los mismos patrones cada vez, en cada territorio. Y entonces, había visto a la niña caer. Había visto a los bailarines rodearla sin verla realmente. Había visto a varios invitados fruncir el ceño como si fuera una molestia. Y había visto a una mujer con un sencillo vestido gris moverse entre la multitud sin dudarlo, arrodillarse sin pensar un momento en su propio vestido, y atender a la niña con una gentileza que no pedía nada a cambio. No había habido audiencia para ese momento. Nadie importante había estado mirando, o eso creía claramente la mujer. No había interpretado la amabilidad para causar efecto. Simplemente había sido amable porque la niña necesitaba que alguien lo fuera. Jackson se encontró observándola incluso después de que ella hubiera llevado a la niña a un lugar seguro. La vio sentarse tranquilamente de nuevo cerca de la pared, cerca de los niños, sonriendo levemente mientras los veía mirar a los bailarines. «Aaron», dijo Jackson en voz baja sin apartar los ojos de ella. Aaron, de pie cerca, siguió su mirada. «Su Majestad, ¿quién es esa mujer?» Cerca de la pared, de gris, con los niños. Aaron la estudió por un momento. Luego consultó su memoria de las notas que había revisado. Esa sería Evelyn Nelson, Su Majestad, la hija mayor. Algo cambió en la expresión de Jackson, sutil, pero Aaron, que lo había servido durante años, lo notó de inmediato. «La que no tiene pareja», dijo Jackson. No era exactamente una pregunta. «Sí, Su Majestad». Jackson no dijo nada más, pero sus ojos no se apartaron de Evelyn por un largo momento. Al otro lado de la sala, ajena a todo esto, Scarlett se había posicionado directamente en la línea de visión del Rey Alpha, riendo un poco demasiado fuerte de algo que uno de los nobles visitantes había dicho, mirando ocasionalmente hacia Jackson para ver si se había dado cuenta. No lo había hecho, no realmente. Los músicos comenzaron una nueva canción, más lenta, más formal, el tipo de baile reservado para invitados importantes. Este era el momento que cada loba soltera en la sala había estado esperando. La tradición dictaba que el Rey Alpha seleccionaría una pareja para este baile. Un gesto significativo, uno que sería discutido y analizado durante semanas. Scarlett se enderezó. Grace, cerca, hizo lo mismo. Al otro lado de la sala, una docena de otras jóvenes hicieron lo mismo, cada una tratando de no parecer que lo estaba intentando. Christopher Nelson, sintiendo el momento, se dirigió hacia Evelyn. No por una repentina preocupación por ella, sino porque la tradición también dictaba que la familia del anfitrión debía estar visiblemente presente y localizada durante tales momentos. La encontró cerca de la pared y en voz baja dijo, «Evelyn, ponte en un lugar más visible. Da mala imagen si te escondes cerca de los niños durante un baile formal». Fue, a su manera, la mayor atención que le había prestado en toda la noche, y fue solo porque su ausencia podría ser notada. Evelyn, acostumbrada a tales instrucciones, simplemente asintió y se movió unos pasos más cerca de la pista de baile. Aunque no hizo ningún esfuerzo por llamar la atención, no tenía ninguna expectativa de ser elegida para nada. Simplemente hizo lo que se le dijo, como siempre. Y entonces Scarlett, quizás envalentonada por el vino, quizás simplemente incapaz de resistir una oportunidad más, se volvió hacia Evelyn, con una sonrisa brillante que no coincidía con las palabras que siguieron. «Evelyn, querida, realmente deberías sonreír más», dijo Scarlett, lo suficientemente alto como para que los cercanos la oyeran. «De pie ahí con esa cara, cualquiera pensaría que estás celosa.
Aunque supongo, añadió, mirando significativamente hacia Jackson, no hay nada de qué estar celosa. Algunas mujeres simplemente no están hechas para momentos como este. Siguieron algunas risas silenciosas, no tantas como antes, pero suficientes. Evelyn sintió el calor familiar subir a su rostro, el impulso familiar de simplemente desaparecer en el suelo. No vio cambiar la expresión de Jackson. No vio cómo su mandíbula se tensaba casi imperceptiblemente ante la crueldad casual del comentario. Lo que Evelyn vio un momento después fue al rey alfa comenzando a moverse. Se alejó de la cabecera de la sala, lejos de Aaron, lejos del grupo de alfas importantes con los que había estado hablando. Pasó junto a Scarlett, que se enderezó instintivamente, una sonrisa esperanzada ya formándose. Pasó junto a Grace, que hizo lo mismo. Pasó junto a una docena de otras hijas cuidadosamente posicionadas, cada una conteniendo la respiración mientras él se acercaba, y luego continuaba. Todo el salón de baile pareció contener la respiración al unísono. Jackson caminó directamente hacia Evelyn. Por un momento, Evelyn genuinamente no entendió lo que estaba sucediendo. Miró detrás de ella, segura de que debía haber alguien más, algún otro propósito para el acercamiento del rey que simplemente coincidía con su ubicación. No había nadie más. Jackson se detuvo directamente frente a ella. De cerca, era aún más imponente de lo que parecía desde el otro lado de la sala. Alto, de hombros anchos, con agudos ojos verdes que parecían mirarla con una intensidad que no sabía cómo interpretar. Extendió su mano. ¿Me concede este baile? Las palabras resonaron en el silencioso salón de baile. Evelyn miró su mano, luego su rostro, segura, absolutamente segura, de que esto debía ser algún tipo de error. Seguramente quería dirigirse a otra persona. Seguramente en un momento un consejero se adelantaría y lo redirigiría suavemente hacia Scarlett o Grace o cualquiera de la docena de mujeres que habían pasado semanas preparándose para exactamente este momento. Pero la mano de Jackson permaneció extendida. Sus ojos permanecieron en los de ella, pacientes, firmes. «Su Majestad», dijo Evelyn en voz baja, su voz apenas audible incluso para ella misma. «Creo que puede haber alguna confusión. Mis hermanas». «No le pregunté a tus hermanas», dijo Jackson, su voz tranquila, pero que se oía fácilmente en el silencio. «Te lo estoy pidiendo a ti». En algún lugar detrás de Evelyn, escuchó la aguda inhalación de Scarlett. Escuchó el débil y atónito murmullo que comenzaba a extenderse entre la multitud. Evelyn miró la mano extendida de Jackson una vez más. 29 años siendo ignorada. 29 años siendo la hija que nadie eligió, que nadie quiso, que nadie vio. Lenta, vacilantemente, como si temiera que el momento pudiera romperse si se movía demasiado rápido, Evelyn colocó su mano en la de él. Los dedos de Jackson se cerraron suavemente alrededor de los de ella. «Gracias», dijo en voz baja, lo suficientemente bajo como para que solo ella pudiera oírlo. Y luego, frente a todo el salón de baile, frente a su padre, sus hermanas y cada miembro de la manada que había pasado años decidiendo que ella no valía nada, el rey Alpha Jackson Carter llevó a Evelyn Nelson a la pista de baile. La música comenzó. Por primera vez, en más tiempo del que Evelyn podía recordar, la sala no susurraba sobre sus fracasos. Simplemente observaba en un silencio atónito cómo algo completamente inesperado se desarrollaba ante ellos. El baile duró solo unos minutos, pero para Evelyn pareció como si el tiempo se hubiera ralentizado por completo. Jackson se movía con la confianza fácil de alguien que había bailado en 100 eventos formales. Pero no había nada descuidado en la forma en que la sostenía. Firme, respetuoso, sus ojos volvían una y otra vez a su rostro, como si estuviera tratando de memorizar algo. «¿No estás disfrutando esto?», observó Jackson en voz baja, mientras se movían a través de los pasos. Evelyn parpadeó, sorprendida. «Lo siento, Su Majestad. No quise». «Eso no es una queja», dijo él, la comisura de su boca levantándose ligeramente. «La mayoría de la gente disfruta bailando conmigo mucho más de lo que parece natural. Es refrescante bailar con alguien que parece que preferiría estar en cualquier otro lugar». A Evelyn se le escapó una pequeña risa sorprendida antes de poder detenerla. «Mi disculpo.
Simplemente no estoy acostumbrada a esto. No estoy acostumbrada a bailar. No estoy acostumbrada a ser vista, dijo Evelyn, antes de poder pensarlo mejor. Algo en la expresión de Jackson cambió. No era lástima, que Evelyn había recibido en abundancia a lo largo de los años y había aprendido a reconocer al instante. Esto era otra cosa, algo más cercano a una curiosidad genuina. Eso parece algo extraño que alguien diga sobre ti, dijo Jackson, dado que acabo de ver a todo un salón de baile contener la respiración en el momento en que caminé hacia ti. Las mejillas de Evelyn se calentaron. Eso fue por usted, Su Majestad, no por mí. No estoy de acuerdo, dijo Jackson simplemente, y no dio más detalles. El baile terminó un momento después, y Jackson escoltó a Evelyn fuera de la pista con la misma formalidad fácil con la que la había llevado a ella. Inclinó la cabeza cortésmente. Gracias por el baile, Lady Evelyn. Gracias, Su Majestad, logró decir Evelyn, todavía un poco aturdida, y luego él se alejó, de vuelta hacia Aaron y el grupo de alfas, dejando a Evelyn de pie cerca del borde de la pista de baile, mientras la música se reanudaba y la sala, lenta y gradualmente, volvía a su volumen normal. Aunque las conversaciones ahora zumbaban con un tema muy diferente al de antes. Evelyn no tuvo mucho tiempo para procesar lo que había sucedido antes de que Scarlett apareciera a su lado, agarrando su brazo con dedos que se clavaban un poco demasiado fuerte. ¿Qué fue eso?, siseó Scarlett, su sonrisa fija para el beneficio de cualquiera que estuviera mirando, aunque su voz tenía un filo que Evelyn rara vez había escuchado. No lo sé, dijo Evelyn honestamente. Nunca lo había conocido antes de esta noche. Obviamente, espetó Scarlett, lo que lo hace aún más extraño que él. Se interrumpió, mirando a la multitud que observaba, y forzó una sonrisa más amplia. No importa, probablemente no fue nada, una formalidad. Los reyes bailan con todo tipo de gente. Evelyn no dijo nada. Hacía mucho que había aprendido que discutir con Scarlett rara vez lograba algo. Al otro lado de la sala, Christopher Nelson se había quedado muy quieto, observando el intercambio con una expresión que Evelyn no podía leer del todo. Algo entre confusión y cálculo, como si estuviera tratando de determinar qué significaba esto y cómo podría ser útil. Durante el resto de la noche, Evelyn notó que la gente la miraba de manera diferente. No con la displicencia casual a la que estaba acostumbrada, sino con una especie de reevaluación curiosa, como si la estuvieran viendo por primera vez, y tratando de averiguar qué se habían perdido. Lo encontró profundamente incómodo. Se escabulló del salón de baile tan pronto como pudo razonablemente, retirándose a la tranquilidad de la cocina donde Marta y el personal comenzaban a limpiar. «Señorita Evelyn», exclamó Marta, con los ojos muy abiertos. «¿Es verdad? ¿El rey Alfa realmente?» «Fue solo un baile, Marta», dijo Evelyn, aunque su voz vaciló ligeramente. «No significa nada». Martha la estudió por un largo momento, luego sonrió con complicidad, pero no dijo nada más. Evelyn se dijo a sí misma esa noche, acostada despierta en su pequeña habitación, mientras los sonidos de las últimas horas del baile llegaban débilmente a través de las paredes, que había sido un momento extraño pero aislado. Una amabilidad, quizás. El rey claramente había notado la forma en que Scarlett le hablaba, y simplemente había decidido dejar claro un punto. Eso era todo. Era un punto. Un pequeño acto de justicia de un hombre poderoso. El tipo de cosa que los reyes pueden permitirse hacer por capricho sin que signifique nada en absoluto. No esperaba volver a pensar en ello nunca más. Más allá de un recuerdo extraño y ligeramente embarazoso. Estaba equivocada. 3 días después, un mensajero real llegó a la finca Nelson. La casa se sumió en un torbellino de actividad. En el momento en que los colores del mensajero fueron vistos en el camino, los mensajeros reales no aparecían sin motivo, y una visita inesperada, tan pronto después del baile de la manada, podría significar cualquier cosa, desde una preocupación diplomática hasta, en los rincones más ansiosos de la imaginación del personal, algún tipo de problema. Christopher Nelson recibió al mensajero personalmente en su estudio, mientras el resto de la casa esperaba tensamente en los pasillos. Cuando Christopher salió, su expresión era difícil de leer. El rey Alfa, anunció a la casa reunida, pasará de nuevo por el territorio de descanso lunar la próxima semana en su viaje de regreso desde la frontera este.
Ha solicitado. Christopher hizo una pausa, como si las propias palabras fueran inusuales de decir en voz alta. Ha solicitado detenerse aquí, para descansar y para extender su agradecimiento por la hospitalidad mostrada durante el baile de la manada. Los ojos de Scarlett se iluminaron de inmediato. Vuelve, aparentemente. Así que, dijo Christopher. Esto es maravilloso, exclamó Grace. Deberíamos prepararnos de inmediato. Hay más, dijo Christopher, cortando su emoción. Miró hacia Evelyn, que estaba de pie en silencio, cerca de la parte trasera de la casa reunida, y algo en su expresión cambió. No era exactamente calidez, pero era algo que Evelyn rara vez había visto dirigido a ella. Atención. El mensaje solicita específicamente que Lady Evelyn esté disponible, en caso de que Su Majestad desee continuar su conversación del baile. La sala se quedó muy silenciosa. Evelyn sintió que todos los ojos se volvían hacia ella, y por una vez la atención no era burlona. Era algo más cercano a la incredulidad. ¿Su conversación? Repitió Scarlett lentamente. Eso es lo que dice el mensaje, confirmó Christopher. Por primera vez en más tiempo del que Evelyn podía recordar, su padre la miró. Realmente la miró con una expresión que no era de decepción. Habría sido una sensación agradable si Evelyn no hubiera entendido inmediatamente lo que significaba. Su padre no la miraba con un afecto recién descubierto. La miraba como miraba un terreno útil que había pasado por alto, recalculando su valor ahora que alguien más había expresado interés en él. Evelyn se disculpó tan pronto como pudo razonablemente, retirándose a su habitación, donde se sentó junto a la ventana durante mucho tiempo, observando cómo la luz del atardecer se desvanecía sobre los campos de entrenamiento donde una vez había caminado con Ryan, todos esos años atrás. No sabía qué pensar de todo esto. Un baile era una cosa, un pequeño gesto público que podía explicarse con bastante facilidad, pero una visita de regreso deliberada, una solicitud específica de su presencia, eso era algo completamente diferente. Parte de ella, la parte que había pasado años protegiéndose de la decepción, comenzó inmediatamente a construir explicaciones que no implicaban esperanza. Quizás se trataba de algo político. Quizás el rey simplemente quería información sobre las operaciones diarias de la manada, y Evelyn, como la que administraba la casa, era simplemente la fuente más útil. Quizás no significaba nada en absoluto, y estaba construyendo toda una narrativa a partir de una ocurrencia educada. Pero otra parte de ella, más pequeña, más silenciosa, una parte de la que no había oído hablar en casi una década, susurró algo diferente, y si no fuera nada, no se permitió terminar ese pensamiento. Todavía no. La semana siguiente transcurrió en una extraña tensión suspendida. La casa se preparó para la visita del rey, con aún más cuidado del que se habían preparado para el baile, aunque esta vez los preparativos fueron más silenciosos, más personales. Un solo invitado importante en lugar de todo un salón de baile lleno de ellos. Cuando finalmente llegó el día, la llegada de Jackson fue mucho menos grandiosa que su entrada en el baile. Una escolta modesta, un carruaje simple pero elegante, y el propio Jackson, vestido de manera menos formal que antes, bajando a los escalones delanteros de la finca con el porte fácil de alguien acostumbrado a llamar la atención sin necesidad de exigirla. Christopher Nelson los saludó con la formalidad apropiada, ofreciendo refrescos, un recorrido por los terrenos, cualquier cosa que Su Majestad pudiera desear. Gracias, dijo Jackson cortésmente, pero creo que mencioné en mi mensaje que espero continuar una conversación con Lady Evelyn, si está disponible. Evelyn, de pie ligeramente detrás de su padre, sintió que su corazón hacía algo extraño y desconocido. Por supuesto, dijo Christopher sin problemas, haciéndose a un lado. Evelyn, quizás podrías mostrarle los jardines a Su Majestad. Se dio cuenta Evelyn con silenciosa incredulidad, la primera vez que su padre le había sugerido que hiciera algo, simplemente porque alguien había preguntado por ella específicamente, en lugar de porque la tarea necesitaba hacerse y ella estaba disponible. Llevó a Jackson a través de los jardines de la finca, un espacio tranquilo y bien cuidado que Evelyn siempre había encontrado pacífico, lejos del ruido de la casa principal. Durante un rato, ninguno de los dos habló, el silencio llenado solo por el canto de los pájaros,
y el suave crujido de la grava bajo sus pies. Me imagino, dijo Jackson finalmente, que mi visita causó bastante revuelo. Uno pequeño, admitió Evelyn. Y el baile de hace 3 días, eso también causó revuelo, me imagino. Uno más grande, dijo Evelyn, y Jackson se rió. Un sonido genuino y sorprendido que pareció tomarlo por sorpresa incluso a él. Me han dicho, dijo Jackson después de un momento, que no me río muy a menudo. Mis consejeros lo encuentran preocupante. Me resulta difícil de imaginar, Su Majestad. Parece alguien con mucho de qué reírse. Un reino, una corona, más riqueza de la que la mayoría de la gente podría imaginar. Cosas, sí, dijo Jackson, aunque las cosas no devuelven la risa. Evelyn lo miró, sorprendida por la simple honestidad de la declaración. No era el tipo de cosa que esperaba que dijera un rey. Ciertamente no a alguien que había conocido solo una vez, brevemente, en un baile que ninguno de los dos había planeado. ¿Por qué me pidió que bailara?, preguntó Evelyn, la pregunta escapándose antes de que pudiera detenerla. En el baile, había docenas de mujeres que habían pasado semanas preparándose para ese preciso momento. Yo no. Ni siquiera quería estar en ese salón de baile. Jackson consideró la pregunta por un largo momento, sus ojos en el sendero del jardín frente a ellos. Antes de pedirte que bailaras, dijo lentamente, vi a una niña caer en la pista de baile. Vi a toda una sala de gente rodearla como si fuera un mueble colocado de manera inconveniente. Y luego te vi a ti, la única persona en esa sala que parecía verla de verdad, cruzar la pista sin dudarlo un momento, arrodillarte sin preocuparte por tu vestido y asegurarte de que estuviera bien. Hizo una pausa. He asistido a más reuniones como esa de las que puedo contar, Lady Evelyn. He visto a cientos de personas interpretar amabilidad, interpretar interés, interpretar cualquier versión de sí mismos que crean que será más útil para mí. Lo que te vi hacer no fue una actuación. No sabías que nadie importante estaba mirando. Lo hiciste porque la niña necesitaba ayuda, y esa fue razón suficiente. Evelyn no supo qué decir. Nadie había descrito nunca uno de sus pequeños y ordinarios actos de amabilidad como si significara algo, como si valiera la pena notarlo, recordarlo. Y entonces, continuó Jackson, su voz más baja ahora, escuché la forma en que tu hermana te habló, y entendí muy rápidamente que la sala había pasado mucho tiempo decidiendo que no valías nada, y que tú habías pasado mucho tiempo creyéndoles. La garganta de Evelyn se apretó inesperadamente. Miró hacia el borde del jardín, parpadeando con fuerza. Lo siento, dijo Jackson. No quise molestarte, no lo hiciste, dijo Evelyn, su voz gruesa. Es solo que, nadie me ha dicho algo así antes. Caminaron en silencio por un rato después de eso. Pero era un tipo de silencio diferente al de antes. Más fácil de alguna manera, como si algo no dicho se hubiera movido entre ellos. Durante las semanas siguientes, las visitas de Jackson a Descanso Lunar se hicieron más frecuentes. A veces venía bajo el pretexto de asuntos diplomáticos, reuniéndose brevemente con Christopher Nelson antes de encontrar su camino hacia los jardines, o el tranquilo estudio donde Evelyn a menudo trabajaba en las cuentas de la casa. A veces no había ningún pretexto en absoluto. Simplemente un mensaje por adelantado preguntando si Evelyn estaría disponible para un paseo, o una conversación, o nada en particular. Sus conversaciones abarcaban de todo. Libros que Evelyn había leído durante las largas y tranquilas noches de su infancia. Las realidades del día a día de administrar una casa grande, algo que Jackson, que había crecido rodeado de sirvientes que se encargaban de todo, encontraba infinitamente fascinante. Los recuerdos de Evelyn de su madre, que había muerto cuando Evelyn tenía 12 años, y de quien Evelyn rara vez hablaba con nadie, y lenta, dolorosa, cuidadosamente, Ryan. Evelyn le contó a Jackson sobre Ryan una noche, sentados en un banco en los jardines, mientras el sol se ponía detrás de los árboles. Le contó sobre los 2 años que habían compartido, sobre el vínculo que nunca llegó, sobre la intervención de su padre, sobre el puesto fronterizo, el ataque de los renegados, los años de espera que finalmente se convirtieron. Jackson escuchó sin interrumpir, su expresión ilegible, pero su atención absoluta. Lo siento, dijo cuando ella terminó. Ese tipo de pérdida no sana limpiamente.
No creo que lo haga nunca por completo. Hablas como si entendieras, dijo Evelyn. No de la misma manera, admitió Jackson. Pero entiendo lo que es dejar de esperar cosas buenas de la gente. Asumir, antes que nada, que el afecto viene con un precio. Hizo una pausa. He pasado mucho tiempo asumiendo eso de todos los que conozco. ¿Y ahora? Jackson la miró, y por un momento algo en su expresión cuidadosa y reservada se suavizó por completo. Ahora, dijo en voz baja, estoy empezando a pensar que me equivoqué, al menos con una persona. Evelyn sintió algo en su pecho, algo cálido y aterrador, y completamente desconocido después de tantos años de no sentir nada cuidadosamente. Por primera vez desde Ryan, Evelyn se encontró riendo libremente. No la risa educada y cuidadosa que ofrecía en las reuniones familiares, sino una risa real, del tipo que surgía fácilmente, sin defensas, sorprendiéndose a veces a sí misma de lo natural que se sentía. Wee Jackson, el rey alfa, que no se había reído en años, que abordaba cada relación con una distancia calculada, se encontró, por primera vez en más tiempo del que podía recordar, simplemente en paz. No todos en la manada Descanso Lunar estaban contentos con este desarrollo. A medida que las visitas de Jackson continuaban, y a medida que se extendía la noticia de su evidente interés en Evelyn, primero como un rumor, luego como algo más cercano al conocimiento común, los susurros que una vez se habían burlado de Evelyn por no tener pareja comenzaron a convertirse en algo más agudo. Scarlett, en particular, encontraba la situación cada vez más difícil de aceptar. La hermana que había pasado años despreciando, la hermana que todos habían acordado que simplemente no era digna de atención, ahora recibía más que la que Scarlett había tenido jamás. No tiene sentido. Scarlett le dijo a Grace una tarde, las dos sentadas en la habitación de Scarlett mientras Evelyn estaba predeciblemente ocupada en otra parte de la casa. Él es el rey alfa. Podría tener a cualquiera. ¿Por qué elegiría a alguien como Evelyn? Quizás es lástima, sugirió Grace. Los reyes hacen cosas extrañas a veces, ¿no? Quizás simplemente sintió pena por ella después de lo que se dijo en el baile. Lástima, repitió Scarlett lentamente, algo calculador entrando en su expresión. Sí, eso tendría sentido, ¿no? Es la única explicación que tiene sentido. La idea echó raíces rápidamente, como lo hacen las ideas cuando ofrecen una explicación cómoda para algo incómodo. Para cuando cayó la noche, Scarlett y Grace se habían convencido completamente, y habían comenzado a compartir cuidadosa y silenciosamente su teoría con cualquiera que quisiera escuchar. Era solo lástima, decían. El rey sintió pena por la pobre Evelyn después de la vergüenza en el baile. Simplemente estaba siendo amable de la manera en que las personas poderosas a veces lo son con los menos afortunados. No duraría. No podría durar. Seguramente entraría en razón pronto, una vez que la novedad se desvaneciera. Y si no terminaba por sí solo, bueno, quizás se podría ayudar un poco. Evelyn, absorta en la tranquila felicidad de su creciente amistad con Jackson, permanecía en gran medida ajena a las conversaciones que tenían lugar a puerta cerrada en toda la finca. No sabía que la crueldad que había soportado durante años, crueldad que había aprendido a absorber y superar, estaba a punto de tomar un giro más agudo y deliberado. Y no tenía idea de que el hombre que había pasado años protegiendo su corazón de exactamente este tipo de manipulación estaba a punto de escuchar algo que lo cambiaría todo. Sucedió en una tarde ordinaria, el tipo de tarde que hasta ese momento había parecido anodina. Jackson había llegado a la finca Nelson un poco antes de lo esperado, su visita aún no anunciada formalmente a la casa. Se había sentido lo suficientemente cómodo con Descanso Lunar y con Evelyn como para llegar a veces en silencio, sin la procesión formal habitual, simplemente caminando por los jardines o los pasillos hasta encontrarla. En esta tarde en particular, le habían dicho que Evelyn probablemente estaba en la sala de estar del este, donde a menudo trabajaba en las cuentas de la casa en las horas tranquilas después del mediodía. Se dirigió allí solo, sus pasos suaves contra los suelos pulidos. Al acercarse a la sala de estar, escuchó voces a través de la puerta parcialmente abierta. La voz de Scarlett y la de Grace, ligeramente elevadas, como se elevan las voces cuando la gente cree que no la escuchan. Debería haberse anunciado. Lo supo incluso en el momento, pero algo en el tono de la conversación lo hizo detenerse. Honestamente,
No entiendo por qué no se ha dado cuenta todavía, decía Scarlett. Su voz se oía fácilmente a través de la puerta. Es tan obvio. El rey Alfa sintió pena por ella. Eso es todo. Vio cómo la tratamos, cómo la trata padre, y decidió jugar al rey amable y generoso por un tiempo. Probablemente lo hace sentir bien consigo mismo. ¿Crees que realmente le gusta pasar tiempo con ella?, preguntó Grace, sonando genuinamente curiosa. ¿Gustar? Scarlett se rió, un sonido agudo y sin humor. Grace, mírala. Tiene 29 años, sin pareja, sin nada que ofrecer a nadie. Ha pasado toda su vida siendo útil para otras personas porque es lo único que ha tenido para dar. Por supuesto que al rey no le gusta de verdad. La está entreteniendo. Ser amable con la hermana triste y solitaria es el tipo de cosas que hacen los reyes cuando quieren sentirse importantes. Aunque parece extraño que haya durado tanto, dijo Grace. No durará mucho más, dijo Scarlett con confianza. Estas cosas nunca duran. Una vez que se dé cuenta de que no tienen nada real que ofrecer, ni estatus, ni encanto real, nada más que una historia triste, por la que puede sentirse bien compadeciéndose, seguirá adelante. Y honestamente, lo más amable sería que alguien se asegurara de que Evelyn entienda eso antes de que se avergüence más. Ya se está permitiendo creer que esto significa algo. Sería cruel dejar que eso continúe. Cruel dejar que lo crea, repitió Grace lentamente. Pero no planeas decirle nada directamente, ¿verdad? Por supuesto que no directamente, dijo Scarlett. Eso sería poco amable, pero hay formas de asegurarse de que entienda su lugar. Ha pasado toda su vida entendiendo su lugar, después de todo. No debería ser difícil recordárselo. Jackson se quedó muy quieto en el pasillo, su mano apoyada en el marco de la puerta. Cada palabra cayó con un peso que lo sorprendió incluso a él. Había escuchado crueldad antes. Había escuchado manipulación, cálculo, ambición disfrazada de preocupación. Lo había escuchado todo muchas veces, de muchas personas, a lo largo de toda su vida como rey. Pero algo en escucharlo dirigido a Evelyn, a la mujer que lenta, y sin que ninguno de los dos se diera cuenta, se había convertido en la persona que más ansiaba ver. Se le asentó en el pecho como una piedra. Abrió la puerta de un empujón. Scarlett y Grace se giraron, y por un momento ninguna de las dos habló. El rostro de Grace palideció de inmediato. Scarlett, para su crédito, se recuperó más rápidamente, aunque su sonrisa, cuando apareció, era forzada. «Su Majestad», dijo Scarlett, haciendo una rápida reverencia. «No nos dimos cuenta de que había llegado. Estábamos justo». «Escuché», dijo Jackson simplemente. La sala se quedó muy silenciosa. «Escuché todo», continuó Jackson, su voz tranquila, más tranquila en cierto modo de lo que cualquiera de ellas esperaba, lo que de alguna manera lo empeoró. «Y creo que es importante que ambas entiendan algo, ya que parecen haber pasado mucho tiempo discutiendo mis motivaciones sin considerar ni una sola vez que podría simplemente decírselo si me lo preguntaran». Ni Scarlett ni Grace dijeron nada. «Tienen razón», dijo Jackson, «en que noté cómo esta casa trata a su hermana. Lo noté a los pocos minutos de llegar al baile de la manada. Noté la forma en que le hablaban, la forma en que la despreciaban, la crueldad casual que todos en esta casa parecen considerar perfectamente normal». Hizo una pausa. «En lo que se equivocan», continuó, «es en lo que esa observación me llevó a hacer. No le pedí a Evelyn que bailara por lástima. Se lo pedí porque en una sala llena de gente interpretando amabilidad para mi beneficio, ella fue la única persona que mostró amabilidad real sin ninguna audiencia en absoluto. Y en las semanas desde entonces, he llegado a conocer a alguien que es, sin lugar a dudas, la persona más genuinamente buena que he conocido». Su voz no se elevó, pero algo en ella se agudizó. «Evelyn posee más fuerza, más dignidad y más amabilidad que nadie que haya encontrado en esta manada, incluyendo, lamento decirlo, a ninguna de ustedes dos. Ha pasado años absorbiendo exactamente el tipo de crueldad que acababan de discutir. Y lo ha hecho sin volverse cruel a cambio ni una sola vez. Eso no es debilidad. Es algo que la mayoría de la gente, incluyéndome a mí, lucha por manejar incluso una vez, y mucho menos durante años». El rostro de Scarlett había pasado por varios colores durante el discurso, estableciéndose finalmente en algo pálido y afectado.
Grace parecía, si acaso, aún peor, con lágrimas brotando en sus ojos, aunque era difícil decir si por vergüenza o simple conmoción. Creo, dijo Jackson, que esta conversación ha terminado. Se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir una palabra más, sus pasos resonando en el pasillo. No fue a buscar a Evelyn de inmediato. Necesitaba un momento para calmar la ira que había surgido en él, más aguda e inmediata que cualquier cosa que hubiera sentido en años, y para pensar en lo que acababa de escuchar y lo que significaba. La encontró finalmente en los jardines, sentada en el banco donde habían hablado por primera vez sobre Ryan, con un libro abierto en su regazo que no parecía estar leyendo. Levantó la vista cuando él se acercó y algo en su expresión debió de delatarse, porque su sonrisa se desvaneció en preocupación. «Jackson, ¿pasa algo?» Se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que sus manos casi se tocaran, y guardó silencio por un momento antes de hablar. «Escuché a tus hermanas antes», dijo, «hablando de por qué he estado pasando tiempo contigo». La expresión de Evelyn cambió. No era sorpresa exactamente, sino algo resignado, algo que sugería que no era la primera vez que se preparaba para esta conversación en particular, aunque nunca hubiera sucedido así antes. «¿Qué dijeron?», preguntó en voz baja. «Que sentía pena por ti», dijo Jackson. «Que esto, sea lo que sea entre nosotros, no es más que un rey divirtiéndose siendo amable con alguien a quien compadece. Que no duraría y que alguien debería asegurarse de que lo entendieras antes de que, en sus palabras, te avergonzaras más». Evelyn bajó la vista al libro en su regazo, sus dedos apretándose ligeramente alrededor de sus bordes. «No se equivocan del todo al preguntárselo», dijo en voz baja, después de un momento. «Yo misma me lo he preguntado. Tengo 29 años, Jackson. No tengo estatus, ni vínculo, nada que justifique que alguien como tú elija pasar tiempo con alguien como yo. He pasado la mayor parte de mi vida escuchando, de una forma u otra, que no valgo mucho. Sería extraño si una parte de mí no se preguntara ocasionalmente si también tienen razón en esto». «Evelyn, no estoy diciendo que les crea», continuó Evelyn, su voz más firme ahora, aunque algo en ella se había vuelto delgado, frágil. «Estoy diciendo que nadie, ni mi padre, ni mis hermanas, ni nadie en esta manada, nunca, ni una sola vez, me ha defendido. No de verdad. Aprendí hace mucho tiempo que la única persona en la que podía confiar para defenderme era yo misma, y la mayoría de las veces ni siquiera me molestaba, porque nunca parecía cambiar nada». Lo miró, y por primera vez desde que la conocía, la cuidadosa compostura de Evelyn se rompió por completo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no intentó ocultar. «Nadie me ha defendido antes», dijo, su voz quebrándose en las palabras. «Ni una sola vez en 29 años». La palabra golpeó a Jackson con una fuerza que no esperaba. Había crecido rodeado de gente que luchaba constantemente por el estatus, por la ventaja, por la atención del rey. Todo un mundo de personas que se defenderían en voz alta y a menudo por la más mínima ofensa percibida. Y aquí estaba alguien que había soportado toda una vida de crueldad genuina sin que una sola persona, ni siquiera, al parecer, ella misma, diera un paso al frente para decir que merecía algo mejor. Jackson se acercó y tomó suavemente su mano. «Ahora tienes a alguien», dijo en voz baja. «No sé qué es esto, Evelyn. ¿Qué somos? ¿En qué se ha convertido esto? Pero sé que no me voy a ir a ninguna parte. Y sé que no voy a quedarme de brazos cruzados y dejar que nadie en esta manada te hable, o hable de ti, como lo han hecho durante años. La lástima no es lo que me llevó a esa pista de baile, y no es lo que me ha traído de vuelta aquí una y otra vez durante semanas». Hizo una pausa, su pulgar moviéndose suavemente sobre el dorso de su mano. «No sé exactamente qué es este sentimiento», dijo aún más bajo. «He pasado tanto tiempo asumiendo que cualquier cosa que se pareciera al afecto venía con condiciones, con cálculos, con algún precio oculto. No sé cómo reconocer algo real, porque he pasado años convenciéndome de que lo real no existía». La miró, y su voz, cuando continuó, era apenas un susurro. «Pero creo que esto podría serlo. Creo que así es como se supone que debe sentirse». Evelyn, con lágrimas aún en sus mejillas, soltó una pequeña risa sorprendida, a medio camino entre la incredulidad y un alivio abrumador. «Esa es una forma muy indirecta»,
dijo suavemente, de decir algo, Su Majestad. Jackson sonrió, una sonrisa real, del tipo que Evelyn había llegado a reconocer como rara y preciosa. Me han dicho, dijo, que soy mejor en la acción decisiva que en las palabras. Lo noté, dijo Evelyn. El baile fue ciertamente más directo. ¿Ayudaría?, preguntó Jackson, si fuera directo de nuevo. El corazón de Evelyn, que había pasado 29 años protegiéndose cuidadosamente de exactamente este tipo de momento, de repente sintió que podría no sobrevivir a lo que estaba por venir. Creo, logró decir, que podría. Jackson se inclinó más cerca, y por un largo momento, ninguno de los dos dijo nada en absoluto. Lo que sucedió a continuación se convertiría en la segunda noticia en recorrer la casa Nelson. Aunque esta vez, a diferencia del baile, no hubo testigos más allá del tranquilo jardín y la luz del atardecer. Pero las noticias viajan rápido en las casas, donde todos prestan mucha atención. Y para esa noche, estaba claro para todos. Christopher Nelson, Scarlett, Grace, cada sirviente y miembro de la manada que había pasado años decidiendo que Evelyn no valía nada, que lo que fuera que había entre Evelyn y el Rey Alpha no iba a desaparecer. Y no era, como Scarlett había predicho con tanta confianza, la noticia de lo que había sucedido se extendió por Descanso Lunar en cuestión de días, y desde Descanso Lunar se extendió aún más, a los territorios vecinos, a la capital, a cada rincón del reino donde la gente prestaba atención a los asuntos de la corona. El Rey Alpha, que había pasado años resistiéndose a todos los esfuerzos por encontrarle una luna, que había rechazado a hija tras hija de familia tras familia, aparentemente había encontrado a alguien, y no, como todos habían asumido que finalmente lo haría, entre las familias poderosas que habían pasado años posicionándose para exactamente este resultado. La había encontrado en Descanso Lunar, la hija mayor de los Nelson, la que nadie había considerado nunca. La noticia causó no poca confusión entre las familias más poderosas del reino. Confusión que en algunos casos se agrió hasta convertirse en algo más cercano a la indignación. Seguramente, decían muchos, esto era algún tipo de error o un enamoramiento temporal que pasaría. Seguramente el Rey Alpha entraría en razón y elegiría a alguien más adecuado, alguien con estatus, con el apellido correcto, con algún tipo de vínculo o conexiones que tuvieran sentido para una luna. 3 semanas después de la conversación en el jardín, llegó un anuncio de la capital. El Rey Alpha sería el anfitrión de la celebración real de la luna, un evento que se celebraba solo en raras ocasiones, cuando la corona deseaba hacer un anuncio formal de particular importancia. Todas las familias alfa del reino estaban invitadas. La asistencia era, en la práctica, obligatoria. La especulación sobre la naturaleza del anuncio se desató. Algunos creían que Jackson tenía la intención de anunciar formalmente a Evelyn como su elección para Luna. Una posibilidad que llenó a algunos de curiosidad y a otros de una silenciosa determinación de evitarlo, o al menos de estar presentes cuando ocurriera la inevitable decepción. Porque seguramente, muchos todavía creían que cuando se enfrentara a un salón de baile entero con las hijas más elegibles e impresionantes del reino, el Rey Alpha reconsideraría. Seguramente el extraño enamoramiento con la chica Nelson no sobreviviría al contacto con opciones reales. Scarlett y Grace, a pesar de la profunda incomodidad de las últimas semanas, se vieron arrastradas por esta narrativa esperanzadora junto con todos los demás. Si el rey reconsideraba, si elegía a otra persona, a cualquiera, en esta gran celebración, entonces quizás las cosas podrían volver a la normalidad. Quizás el extraño e incómodo cambio en su casa, donde Evelyn era de repente alguien a quien la gente prestaba atención, simplemente se desvanecería. Llegaron a la celebración real de la luna con esta esperanza silenciosamente guardada, aunque ninguna de las dos lo dijo en voz alta. La celebración se llevó a cabo en el gran salón de la capital, un espacio tan grande que el salón de baile de Descanso Lunar, que había parecido tan impresionante solo semanas antes, habría cabido dentro de él varias veces. Todas las familias alfa del reino estaban presentes, vestidas con sus mejores galas, el aire denso de anticipación y cálculo silencioso. Evelyn llegó con la casa de su padre, vestida por la gentil insistencia de Jackson, transmitida a través de una nota silenciosa
entregada el día anterior. No con el simple gris que solía preferir, sino con un vestido azul profundo que Martha la había ayudado a elegir, simple pero elegante, del color del cielo nocturno, justo antes de que aparecieran las estrellas. Se sintió, al entrar en el gran salón, más nerviosa de lo que nunca se había sentido en su vida. El espacio era abrumador. Su escala, el gran número de personas poderosas e importantes, todas las cuales parecían mirarla con abierta curiosidad, mientras se corría la voz de quién era. «Estás preciosa», le había dicho Martha antes de que se fuera. «Pase lo que pase esta noche, no lo olvides». Evelyn se aferró a esas palabras mientras se abría paso entre la multitud. Encontrando un lugar tranquilo, cerca del borde del salón, muy parecido a como lo había hecho en el baile de descanso lunar semanas antes. El salón zumbaba de conversación. Mujeres hermosas con vestidos elaborados se movían entre la multitud, cada una cuidadosamente posicionada, cada una esperando que esta noche, de alguna manera, el extraño enamoramiento con la chica Nelson se revelara como nada más que un capricho pasajero. Entonces las grandes puertas del otro extremo del salón se abrieron, y la sala se quedó en silencio. Jackson entró, vestido con el atuendo real formal, su presencia imponiendo la misma atención inmediata y absoluta de siempre. Se detuvo en la entrada, sus ojos recorriendo el salón abarrotado. Varias de las mujeres más hermosas y cuidadosamente posicionadas del reino se enderezaron, sonrieron, se prepararon para el momento que habían estado esperando. Los ojos de Jackson pasaron de largo. Entró en el salón y la multitud se abrió ante él. Y por un momento pareció que simplemente se dirigía hacia la cabecera de la sala, donde la tradición dictaba que el rey se pararía para hacer cualquier anuncio formal. Entonces cambió de dirección. Pasó junto al grupo de hijas hermosas y esperanzadas. Pasó junto a Scarlett, que se había posicionado prominentemente cerca del frente, segura de que este seguramente debía ser el momento en que las cosas volvieran a la normalidad. Pasó junto a Grace, cuya expresión esperanzada se desvaneció lentamente al darse cuenta de que no se detenía. Caminó directamente hacia Evelyn, de pie en silencio cerca del borde del salón, con su vestido azul profundo. El salón contuvo la respiración, al igual que el salón de baile de descanso lunar, semanas antes, aunque esta vez el silencio tenía un peso diferente. Esto no era un solo baile, un gesto momentáneo que podía explicarse. Esta era la celebración real de la luna. Este era el momento que todo el reino se había reunido para presenciar. Jackson se detuvo frente a Evelyn, y luego, frente a cada familia alfa del reino, frente a su padre, sus hermanas y cientos de personas que habían pasado semanas insistiendo en que esto no podía ser real, el rey alfa Jackson Carter se arrodilló. Sonido que recorrió el salón no fue exactamente un jadeo ni un murmullo. Algo intermedio, una inhalación colectiva de cientos de personas dándose cuenta simultáneamente de que estaban presenciando algo de lo que se hablaría durante generaciones. Evelyn Nelson, dijo Jackson. Su voz se oyó claramente en el salón silencioso. He pasado toda mi vida rodeado de gente que quería algo de mí. Estatus, poder, influencia. Dejé de creer hace mucho tiempo que alguien pudiera simplemente querer conocerme. No la corona, no el reino, solo a mí. La miró, y a pesar de los cientos de ojos observando, a pesar del peso de la atención de todo el reino, su expresión no contenía más que una certeza tranquila. «Nunca quisiste nada de mí», continuó. «No sabías quién era cuando te vi por primera vez, arrodillada junto a una niña que se había caído, sin audiencia, sin ventaja que ganar. Todo lo que he aprendido sobre ti desde entonces solo ha confirmado lo que vi esa noche. Entre todas las personas que he conocido, cada familia poderosa, cada presentación cuidadosamente arreglada, cada persona que alguna vez ha estado en una habitación esperando llamar mi atención, tú eres la única que me ha mostrado cómo es la verdadera amabilidad, cómo es la verdadera fuerza, cómo se supone que debe sentirse el amor». Los ojos de Evelyn se llenaron de lágrimas, su mano presionada contra su pecho, como si de alguna manera pudiera calmar el sentimiento abrumador que surgía allí. «Te lo estoy pidiendo», dijo Jackson frente a todos, «porque mereces no volver a preguntarte nunca más si eres deseada, si eres vista,
si eres suficiente. Eres más que suficiente, Evelyn. Siempre lo has sido. Todos en este reino simplemente necesitaban tiempo para ponerse al día con lo que yo ya sabía. Metió la mano en su abrigo y sacó un anillo simple, no elaborado, no cubierto de joyas, sino elegante en su simplicidad, el tipo de cosa elegida con cuidado en lugar de ostentación. ¿Serás mi luna?, preguntó Jackson. No porque el reino necesite una, no por estatus o alianza, o cualquier cosa que esta corona pueda ofrecer. Porque te amo, Evelyn Nelson. Porque nunca en toda mi vida me he sentido como me siento cuando estoy contigo. Y porque no quiero pasar otro día sin ti a mi lado. Por un largo momento, Evelyn no pudo hablar en absoluto. 29 años siendo ignorada, escuchando que no era suficiente, aceptando en silencio que el amor simplemente no era parte de la historia escrita para ella. Todo eso pareció surgir de una vez, enredado con la abrumadora realidad del momento. El hombre arrodillado ante ella, el reino observando en silencio. Sí, dijo Evelyn, su voz quebrándose, las lágrimas cayendo libremente por sus mejillas ahora. Sí, Jackson, sí. El salón estalló. El sonido que siguió fue diferente a todo lo que el gran salón había escuchado en años. Aplausos, vítores. El tipo de reacción espontánea y abrumadora que ninguna celebración formal podría haber planeado. Jackson se levantó, deslizando el anillo en la mano temblorosa de Evelyn, y luego, frente a todos, la atrajo en un abrazo que duró lo suficiente como para que los vítores crecieran aún más. Cerca del frente del salón, Scarlett y Grace estaban congeladas. El ruido a su alrededor parecía venir de muy lejos. Esto no era lo que habían esperado. Este no era el momento en que las cosas volvían a la normalidad. Esto era lo contrario. El momento en que todo cambió permanente e irreversiblemente. La hermana que habían pasado años despreciando. La hermana de la que se habían burlado en el mismo baile donde todo comenzó. La hermana que todos habían acordado que simplemente no valía mucho era, a partir de este momento, la futura luna de cada manada en el reino, su futura reina. Christopher Nelson, de pie cerca, tenía una expresión que Evelyn, incluso a través de sus lágrimas, pudo leer claramente por primera vez en años. No era orgullo exactamente, todavía no. Era algo más cercano a la creciente comprensión de cuán mal había juzgado algo, y cuán públicamente ese error de juicio acababa de ser corregido. Pasaron los años. Evelyn Nelson se convirtió en la luna Evelyn Carter, y, en poco tiempo, se convirtió en algo que el reino no había visto en generaciones. Una luna genuinamente amada por todos los que encontraba, no por su posición, sino porque se comportaba, incluso como reina, exactamente como siempre lo había hecho. Visitaba las comunidades Omega en cada territorio, asegurándose de que ningún niño pasara sin suficiente comida durante los meses fríos, exactamente como lo había hecho una vez en descanso lunar. Se sentaba con los miembros ancianos de la manada, escuchaba sus historias, se aseguraba de que nunca estuvieran solos. Recordaba nombres, no solo de nobles y alfas, sino de sirvientes, de niños, de la gente silenciosa que generalmente pasaba desapercibida. El reino no la amaba porque llevara una corona. La amaban porque nunca había dejado de ser la persona que era antes de que nadie supiera su nombre. En cuanto a Scarlett y Grace, sus vidas en la superficie permanecieron muy parecidas a como habían sido. El matrimonio de Scarlett con el guerrero de Riverbend continuó, aunque con los años ciertas cosas se hicieron más difíciles de ignorar. Ambiciones y prioridades que siempre habían existido, pero que una vez fueron fáciles de pasar por alto, ahora se destacaban con mayor nitidez. El compromiso de Grace con la familia Hartwell demostró con el tiempo estar construido sobre cimientos menos sólidos de lo que ambas familias habían esperado. La alianza se valoraba más que el matrimonio en sí. La vida de ninguna de las hermanas se convirtió en un desastre, pero tampoco se convirtió en el futuro brillante y envidiable que una vez habían asumido que simplemente se les debía. El futuro que una vez estuvieron tan seguras de que Evelyn, de todas las personas, nunca tendría. Algunos años después, Scarlett y Grace viajaron a la capital, no para una gran ocasión, sino en silencio, casi con vacilación, solicitando una audiencia con la luna. Vinieron al final no para pedir nada,
sino simplemente para decir lo que ninguna de las dos había logrado decir antes. Lo sentían. Evelyn, que había pasado toda una vida absorbiendo la crueldad sin dejar que la endureciera, escuchó a sus hermanas con la misma paciencia silenciosa que siempre había tenido. No fingió que los años de burla no le habían dolido. No fingió que sería simple superarlo por completo, pero tampoco las rechazó. «Seguimos siendo hermanas», les dijo Evelyn suavemente. «Eso no ha cambiado, aunque todo lo demás sí. No necesito una disculpa para saberlo, pero me alegro de que hayan venido». No fue quizás el tipo de reconciliación dramática que algunos podrían haber esperado. No hubo grandes declaraciones, ni abrazos llorosos presenciados por multitudes. Solo una conversación tranquila y el lento y cuidadoso comienzo de algo que ninguna de las hermanas le había dado nunca a Evelyn: respeto genuino. Jackson, observando desde la distancia mientras Evelyn hablaba suavemente con las hermanas que habían pasado años menospreciándola, se encontró pensando, como solía hacer, en esa noche en el baile de descanso lunar. La risa, la crueldad, el momento en que una mujer con un simple vestido gris se había arrodillado para ayudar a un niño sin ninguna audiencia. Pensó en lo cerca que había estado de simplemente soportar esa noche, como había soportado tantas otras, con qué facilidad podría haberse quedado en la cabecera de la sala, haber bailado su baile obligatorio con otra persona, y haberse ido sin verla realmente. Y pensó, mientras observaba a Evelyn ahora, luna de cada manada en el reino, amable con todos los que conocía, amada no por una corona, sino por quien siempre había sido, en algo simple, algo que le había llevado demasiado tiempo entender. El verdadero valor, había aprendido, nunca se determinaba por el estatus, la belleza o la edad, o si la diosa de la luna elegía marcar a dos personas como parejas. Se determinaba por el tipo de persona que eras cuando nadie estaba mirando. Y la persona adecuada, cuando finalmente